Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy en Vivir del Cuento tenemos como invitada a Gemma Solsona, que es la autora del cuento Lola Lemon que pudimos escuchar en el podcast hace unos días, y con ella hablaremos largo y tendido de escribir como si rodáramos una película, de gatos que nos inspiran, de vivir con el cuento y de cómo darle una segunda vida a un relato a través de las ilustraciones. Os aviso de que la conversación está llena de recomendaciones literarias, de frases para apuntar y recordar y recuperar, así que si queréis podéis acceder a la entrevista íntegra en formato escrito entrando en vivirdelcuento.es. Empezamos. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. El otro día acabamos el episodio del podcast hablando del personaje protagonista del cuento Lola Lemon, que está envuelto en un aura de misterio y de irrealidad. Creo que para generar este efecto desempeña un papel primordial la atmósfera que consigues crear, Gemma. ¿Qué papel tiene la atmósfera en tu obra en general? Pues la verdad es que eso viene a mí, yo creo que debería decir que es muy importante la atmósfera en lo que escribo, aunque más bien es una afirmación que me viene dada también por todas las veces en las que me han comentado que la atmósfera de mis cuentos es uno de los elementos más importantes a veces o uno de los elementos importantes, ¿no? que tengo en mi forma de escribir y en las historias que escribo. Y yo pienso que eso también viene muy ligado con lo que a mí me gusta, con las filias que tengo, que al final se acaban infiltrando también en nuestra escritura. Y a mí me encantan los espacios, me encantan las casas, me encantan los lugares. Siento muchas veces que a medida que te haces mayor, una de las cosas buenas es que vas reconociendo todo aquello que te gusta y cada vez lo tienes más claro, ¿no? Y yo me doy cuenta de que, por ejemplo, cuando me voy de viaje, a mí me apasiona visitar casas de escritores o casas de alguien que por una cosa o por otra, porque a nivel histórico o porque a nivel cultural me ha llamado la atención por algo, pues me fascina poder entrar en esa casa y ver los objetos y si puedo tocar las paredes, yo creo en esa especie de no sé, el espíritu, ¿no? Que puede estar dentro de las casas y no soy nada mística, ¿eh? Pero bueno, todo me gusta y disfruto, ¿no? Visitando lugares y espacios y casas y castillos. Y creo Uh-huh. que de una manera u otra eso se filtra a la hora de escribir. No, sí que es verdad que hoy en día yo creo en la literatura que consumimos, quizá muchas veces no es como antes en la literatura, pues eso, ¿no? Del siglo XIX, que en las novelas decimonónicas, que las descripciones eran casi muchas veces tan importantes como la trama, porque para muchos de los lectores no era fácil hacerse una idea de si tú eras un lector que estaba viviendo en Inglaterra, qué es lo que ocurría, o cómo era el Nueva York, ¿no? De aquella época, o cómo era el Madrid de Benito Pérez Galdós. Pues había que, de una manera u otra, tenían que describírtelo con pelos y señales. Hoy en día eso se cambia porque realmente nos hablan de Nueva York y todos tenemos en la cabeza una imagen, ¿no? O nos hablan de un castillo en los Alpes, no sé de dónde, y al final acabas acudiendo a Internet y no tienes ningún problema por acabar viendo hasta, con perdón, hasta el retrete que está dentro del castillo, ¿no? Entrando con Google. Pero yo pienso que a mí lo que me gusta es buscar dentro de esas descripciones no tanto una descripción para que el lector se haga una idea de cómo es ese lugar, sino a mí me gusta crear atmósferas en las que el lector pueda hacerse una idea de cómo siente ese lugar y crear atmósferas a través de descripciones que de una manera u otra acompañen también la historia y sean casi descripciones humanizadas, ¿no? de los espacios y que te hagan sentir de alguna manera cómo están viviendo también esos espacios las aventuras y las desventuras de los personajes que retrato en mis historias.
Ujú. Gemma, esta atmósfera que creas que llega a ser tan sensorial y tan visual, ¿crees que tiene algo que ver tu formación como comunicador audiovisual que ha influido en esta forma de narrar? Sí, desde luego, porque yo siempre he sido una apasionada del cine. De hecho, estudié comunicación audiovisual porque ya desde pequeña, pequeña me gustaba el cine clásico. Yo, en este caso, es gracias a mi abuela y gracias a mi madre, ¿no? Pero mi abuela guardaba en una caja postales de actores y actrices del cine clásico y a lo mejor, pues eso, con 10 años o antes, incluso. Yo te diré que con 8 años yo estaba enamorada de Fred Astaire y quería, y quería bailar como Fred Astaire y con Ginger Rogers, quería ser Marilyn Monroe, pero esto te estoy hablando con 6 años, ¿eh? Que es así, hacía dibujos de Marilyn Monroe, luego me he quedado en esto, en lo que soy, pero quería ser Marilyn y conocía, me acuerdo que jugábamos al Trivial con adultos, ¿no? Y las preguntas de cine clásico ya te digo, con 9 10 años me regalaron el Trivial Pursuit, el primer Trivial en la comunión, y recuerdo que, bueno, es verdad, era un hacha en las preguntas de cine clásico, porque me gustaba y había visto infinitas películas. Y bueno, y luego, pues cuando tuve que elegir carrera, me fui a comunicación audiovisual. Ahí sí que me pegué el primer encontronazo con la realidad, porque vivir del cine no era vivir del cuento. Ya, ya. Entonces ahí, pues bueno, vi que si quería ganarme de alguna manera u otra la vida, pues yo en el cine, como aquel que dice, tenía que buscar otras opciones. Entonces ya de ahí me derivé a... Primero estuve en producción de publicidad y luego ya de ahí acabé pues trabajando en lo que estoy ahora, que me encanta también, que es otra manera de expresarte, que es la comunicación y en este caso comunicación y marketing y el trabajo más en departamentos de comunicación de empresas, ¿no? Que es en lo que al final acabé especializándome. Pero el cine siempre ha estado ahí y yo elegí comunicación audiovisual por eso. Y de alguna forma yo creo que acabo creando, valga la redundancia, en imágenes. Yo pienso muchas veces empiezo una historia o un relato y la empiezo a través de una escena y la empiezo a través quizá de la imagen de una sala de estar o de un sillón determinado o de un bosque y lo tengo en mi cabeza. Entonces eso es lo que intento de alguna manera plasmar también para que el lector se sienta dentro de esa historia, ¿no? Y pueda pasear por los espacios que yo imagino en mi cabeza. Para mí eso es importante y creo que eso sí que es verdad que me lo ha dado el cine y Ujú, lo que te decía y las infinitas películas que he llegado a ver vamos, y la forma en la que he llegado a disfrutar a través de las películas, ¿no? Yo creo ujú. que he llegado a disfrutar tanto con películas como con libros. Han sido dos de las compañías que he tenido siempre ahí y que continúo teniendo. Acudir al cine o acudir a los libros, ¿no? Para olvidarte de todo. Y Ujú. creo que creando espacios y creando atmósferas ayudas también al lector a que se acabe olvidando de lo que le rodea, ¿no? Y se meta mejor en la acción o en lo que tú quieres contar de tu libro. Sí, al final me da la impresión de que escribir es como la forma más económica y más asequible de rodar una película, ¿no? La película que tienes en la cabeza sin restricciones presupuestarias ni un gran equipo al que tienes que equilibrar, ¿no? Que tienes que hacer malabarismos para que todo el mundo esté satisfecho, que si el productor, que si el de maquillaje, pues no, todo en tu mente y tú lo plasmas tal y como lo sueñas, ¿no? Sí, tal cual. Yo ahora mismo quizás si volviera atrás muchas veces me he planteado que a lo mejor tendría que haber escogido otra carrera, ¿no? Haber, no sé, escogido una filología o en ocasiones también pensé, pues bueno, un periodismo que a lo mejor puede ser que parezca. En principio me ha relacionado con la escritura, aunque no es así, porque el periodismo habla de la realidad y la escritura Ujú, no precisamente, y más la mía, más lo que a mí me gusta, es todo lo contrario a hablar de la realidad, aunque a través de la fantasía puedas decir cosas tan o más importantes que a través del realismo, ¿no? Pero ujú, estoy completamente de acuerdo. Yo cuando hice la carrera, a mí, por ejemplo, en las asignaturas de guión
también me gustaban especialmente porque era una manera de crear historias. Y me di cuenta que eso es lo que de alguna forma yo creía que se me daba mejor, escribir, porque además es que escribo desde que tengo uso de razón, desde que aprendí a escribir, tengo una libretita de cuentos que además me la escribió mi abuela y que me encanta porque a mí me apasiona Ana María Matute. Y Ujú. un libro de ella que se titula Cuentos de la Infancia, en el que además es un libro con carátula amarilla y que es muy curioso porque en este libro hay dibujos de Ana María Matute con sus primeros cuentos, ¿no? Y es una edición muy curiosa y preciosa que no sé si algún día volverán a reeditar, perdón, que es Ediciones Martínez Roca. Y vamos, y cuando me la regaló un amigo, cuando me la regaló, pensé, ostras, pues mira, como mi libretita de cuentos. Yo tengo una libretita de cuentos, ya te digo, que a lo mejor tenía como 7, 8 años y tenía una serie de cuentos escritos que mi abuela se dedicó a escribir con una caligrafía que ella tenía súper pulcra, de estas que tenían las señoras que habían hecho caligrafía en la escuela, ¿no? Porque mi Sí. abuela tenía una letra maravillosa, redondita y perfecta, y se dedicó a reescribir cada uno de mis cuentos en una libreta que todavía conservo y que además hace mucha gracia. El título es Cuentos de la niña Gemma Solsón Asensio. Y ya te digo, Ostras, qué tesoro, ¿no? y tengo dibujitos también allí metidos en la libreta, lo guardo como un tesoro, ¿no? Es algo que me hizo mi abuela en su momento y me hace muchísima gracia porque ya te digo, me recuerda a esto, guardando todas las distancias naturalmente, que a este libro que tengo editado de Ana María Matute. Pero volviendo a lo que me comentabas, ya te digo, escribo desde siempre. Y cuando en la carrera al final, en las asignaturas en las que a lo mejor más disfrutaba, era precisamente en las del guión. Pero creo que había otra cosa para mí, para no haberme dedicado más al audiovisual o al cine, que soy bastante negada en lo técnico. Y a mí, claro, es verdad, me era mucho más sencillo ponerme a escribir porque era lo que realmente me apetecía. O sea, una cosa es que en mi cabeza yo tenga las imágenes y otra muy distinta es que las tengas que reproducir a través de una cámara, ¿no? Y quizá a mí me costaba mucho todo el tema de las nociones de iluminación, todo el tema del audio, todo el tema más técnico, que en aquel momento cuando yo estudié la carrera eran elementos que estaban y que tenías que de una manera u otra dominar si querías dedicarte también al tema del cine, pues a mí siempre me había ido mucho más la organización, la comunicación y en este caso lo mental, ¿no? La escritura más abstracta y no transformarla técnicamente en imágenes. Entonces, no sé, quizá, si tengo que ser sincera, eso también fue una de las cosas que influyó y que hizo que me planteara que me era mucho más sencillo seguir inventando historias a través de un teclado que no a través de una cámara con la iluminación perfecta y con lo que tú dices, con todo el equipo de producción que era necesario, ¿no? Para crear historias a través de imágenes, única y exclusivamente. Claro, muy bien. El cuento de Lola Lemon forma parte de la colección Maullidos, que es tu segundo libro de relatos y está publicado por la editorial Stoneberg. Todos los cuentos, o casi todos, no estoy seguro, están ilustrados por Judith García Talavera. ¿Te gusta trabajar con ilustradores? Sí, la verdad es que justo lo que comentábamos, ¿no? El hecho de que me guste crear atmósferas y yo piense que en mis cuentos, porque eso al final lo tienen que decir las personas que te leen, pero bueno, a mí me gustaría pensar que es así, que mis cuentos son muy visuales, ¿no? Que tienen visibilidad, que es una de las cosas que tú lo sabes, que siempre insistimos también, ¿no? A la hora de escribir, que hay que tener visibilidad, hay que escribir con los 5 sentidos. Pues a mí me gustaría pensar que es así, que mis relatos lo tienen esa visibilidad. Entonces, el hecho de crear atmósferas hace que una de las cosas que más me gustan también a la hora de escribir sea que alguien después eso te lo transforme en imágenes, porque es casi como volver a vivir tu cuento, ¿no? Es como verlo en una ilustración en el que alguien ha visto algo que tú a lo mejor como autor o como autora no era lo más importante que habías destacado dentro de tu cuento. Y es como que te vuelvan a contar la historia, ¿no? Una ilustración. A mí me Ujú. encanta. Y me encanta como lectora, o sea, me gustan los libros ilustrados, me gustan, yo les llamo los libros joya, porque son esos libros, sí, son esos libros
quieres guardar en tu mesita de noche, ¿no? Y que de cuando en cuando coges de nuevo y disfrutas de una ilustración. De hecho, es algo como muy ancestral casi. Bueno, no sería la palabra justa, pero es como cuando éramos pequeños, lo primero que disfrutamos son los libros ilustrados, yo creo, ¿no? Y Sí. a través de lo primero que imaginas es a través de dibujos, ¿no? Y a través de ilustraciones. Pues es casi como volver a ese periodo, ¿no? Infantil, pero acompañados de relatos y que, por tanto, te permiten disfrutar doble de ese libro, además de convertirlo en un libro precioso que es así, que quieres guardar casi como un tesoro. Entonces, yo soy muy partidaria de ese tipo de libros, como lectora los consumo y, naturalmente, como escritora, pues, ¿qué te voy a decir? Me encanta que haya un ilustrador o una ilustradora que entren en mis historias y que de alguna manera las vuelvan a contar a través de su trabajo. Y Ujú. yo es algo que recomiendo siempre, ¿no? A tanto a quien le gusta escribir, si tienen la oportunidad de trabajar algún día con un ilustrador o una ilustradora, porque es una experiencia increíble. Redescubres cosas de lo que escribes. Claro, ¿y cómo es esta colaboración? Es decir, ¿el ilustrador se lee el cuento y hace una propuesta de lo que él destacaría? ¿O cómo has trabajado con ilustradores tú? De momento siempre hemos trabajado de esta forma más reactiva, es decir, la raíz es el cuento, la raíz es la historia escrita, son las palabras. Y luego, a partir de eso, el ilustrador o la ilustradora lo leen y te sugieren la ilustración. Te dicen, pues mira, de todo este cuento yo me quedo con estas escenas y yo ilustraría esta escena o creo que es lo más representativo de tu cuento. Yo de momento con los ilustradores con los que he trabajado y en los libros, tanto en los libros que he coordinado como en antologías como en los míos propios, hemos hecho una ilustración por cuento. No tengo ningún cuento ilustrado, ¿no? en varias escenas, sino que siempre se ha Ujú. elegido una escena determinada. Pero entonces es así, o sea, yo les envío el cuento, lo leen y a partir de ahí me proponen, me dicen, pues mira, la escena que para mí es clave es esta, ¿qué te parece? Y luego además muchas veces va con los gustos y las preferencias del propio ilustrador o la ilustradora, porque a lo mejor la escena del clímax es una, pero resulta que hay una escena en un bosque y el ilustrador o la ilustradora le encantan este tipo de paisajes y te dicen, oye, ¿podemos hacer esta escena? Pues adelante. Siempre, ya te digo, es algo más reactivo. Pero, sin Ujú. embargo, con Judith García Talavera, que es la ilustradora de Maullidos, uno de los proyectos que teníamos y que ahora mismo ya está casi acabándose, que en un principio, te estoy hablando de hace 3 años, que dijimos, después de Maullidos, dijimos, venga, yo con Judith me encanta trabajar, a mí me gusta mucho el trabajo de Judith y a ella tengo la suerte de que le gustan también mis historias y dijimos, venga, pues hacemos una cosa al revés. Judith, sobre este tema, que ya te diré después si hablamos de los proyectos futuros, sobre este tema, yo te doy 2 o 3 pinceladas de los cuentos que me gustaría escribir y tú haces una ilustración. Y a partir de esa ilustración yo hago el cuento. Pero no lo conseguimos porque Judith, y si me escucha, Judith ya lo sabe, que muchas veces les tiro de las orejas porque Judith es mucho más tranquila que yo. Yo soy más dispersa, pero a la vez, o sea, me emociono y empiezo ya a escribir antes de que Judith se hubiera puesto a hacer las primeras pinceladas de una ilustración. Y lo que ocurrió es que yo esperaba las ilustraciones de Judith y no llegaban. Y le dije, me pongo a escribir. Y ella me dijo, adelante. Entonces, al final, este libro ha salido igual, ha salido de manera reactiva. Ah, vale. Quizás es la forma más natural de trabajar, en el fondo. Sí, 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 lo que pasa, la otra es algo que es una fuente de inspiración también para muchos escritores, ¿no? Coger Ujú. una ilustración, ¿cuántas veces a ti también te debe haber pasado? ¿Cuántas veces de repente te encuentras con una fotografía en internet o con una ilustración en un libro y que no tienen nada que ver con la historia que a ti te viene a la cabeza? Y dices, ostras, es que de esto tengo mucho que contar, ¿no? Y, y ocurre, y ya te digo, es una técnica creativa, escribir a partir de imágenes. Pero de momento, en los libros que he publicado, no he conseguido todavía hacerlo.
quizá, no sé, en el próximo proyecto, si es que hay próximo proyecto, espero que sí, si Judith me escucha, que ya teníamos también ahí una cosa en la cabeza, quizá lo hagamos así. Lo que pasa es que Judith me va a un ritmo más lento y entonces yo la tengo que azuzar mucho, poe, y escribiendo yo Ya, algo ya. antes. Muy bien. Muy bien. Y cambiando radicalmente de tema, ¿tienes gatos, Gemma? Sí, tengo gatos que de hecho cuando escribí Maullidos diría, imagínate, que tampoco hace tanto, pero diría que yo todavía no tenía a mi, o sea, fue casi creo instantáneo, me parece, el escribir Maullidos el gato es un animal que siempre me ha atraído, ¿no? Por el misterio, ¿no? Que rodea a los gatos, por la elegancia de Ujú. gatos y la independencia, que quizás es, yo en el prólogo en el monoloprólogo que le digo de Maullidos, porque el prólogo Sí. lo escribió Jen Díaz, hizo un prólogo, entonces yo puse como mi aportación de monoloprólogo en el que quería de alguna manera también explicar cómo había nacido Maullidos. Y yo decía así como un poco con una generalización bastante grande, que existían como dos tipos de personas, ¿no? Personas perro y personas gato. Las personas Sí. acostumbran más a ir por el camino que está fijado y hacer lo que se debe hacer, y los gatos que son como las personas gato que son como más libres, más valientes. Yo me reconozco un poco perro, ¿no? Porque soy miedosa para apartarme del redil en ocasiones. Ujú. En la escritura me encanta ser gato y me encantan los personajes gato. Entonces, por eso yo creo que me fascina el animal del gato, porque es mucho más independiente. Yo quiero irlos a chuchar y solo bueno, los achucho porque no tienen más remedio, pero si fuera por ellos, no podrías achucharlos nunca, ¿no? Esa es la personalidad felina que me apasiona, que soy su sierva más que su dueña. Y ya te digo, creo que fue casi instantáneo publicar Maullidos y adoptamos a nuestra primera criaturica, que fue Potter, porque además soy una apasionada de Harry Potter, me encanta la magia bueno, y me encanta disfrazarme de Harry Potter y ir a todas las PotterCon y todas estas cosas. Y como no, pues mi primer gato tenía que ser mágico y se llamó Potter. Al cabo de 2 años, como no, pues es eso, imagínate quién me va a decir que no me gusta Harry Potter, porque el segundo gato se llamó Harry. Tendría, sí, tendría que haber sido Dobby, porque tiene más cara de Dobby, Harry, Qué pero se bueno. llamó Harry. Entonces tengo dos gatitos, de Harry y Potter. Pero acá te digo, que no fueron, o sea, yo en el momento en el que escribí Maullidos, todavía no estaban Harry y Potter con nosotros. Había habido otros gatos en mi vida, Ujú. habían sido de mi pareja. Y yo creo que eso fue un poco también digamos, la semilla, ¿no? A través de la cual yo me fui aficionando cada vez más a los gatos, a través de los gatos de mi pareja, de Jordi. Yo tengo que confesar que yo era más de perros, bueno, y quizás lo soy todavía, pero por comodidad cogimos también un gatito, hará 2 años, pibe, y estamos, o sea, estoy enamorado, es que no sé cómo he vivido tantos años sin gato, estoy enamorado de este animal, sí, sí. Es que es así, yo también. O sea, a mí de pequeña me hacías un... Yo lo recuerdo, o sea, los test psicotécnicos en el colegio, tu mayor deseo tal, tener un perro. O sea, un gato no se me pasaba por la cabeza. Claro. Un perro. Porque además es esa idea, ¿no? De fidelidad absoluta, de devoción, ¿no? Que Ujú. la diferencia es esa, la devoción cuando te mira un perro, la devoción que siente por su dueño es la devoción que siento yo cuando miro a mis gatos. Pero, Sí, sí, sí. ¿sabes? Es como algo completamente distinto, pero es que es muy divertido. Y entonces el momento en el que viene el gato por propia voluntad y se te sienta en el regazo y te ronronea o te mira con esos ojos de cariño, entonces eso es la gloria, ¿no? Porque cuesta mucho más. Un perro lo hace siempre, pero un gato no. Claro. Y me encanta esa capacidad que tienen de hacer lo que les da la gana en cada momento. Sé que tengo que aprender mucho de los gatos todavía y de Harry y de Potter más. Pues sí, ya somos dos, estoy de acuerdo completamente, sí. ¿Y por qué crees que
hay una relación tan estrecha entre gatos y escritores? ¿Por qué congeniamos tan bien los escritores con los gatos? Pues quizá porque es eso, son animales mucho más independientes que los perros, ¿no? Y tú imagínate, ponerte a escribir no hay nada más. Sí que es verdad que hacen lo que les sale de las narices, ya te lo he dicho antes, entonces es verdad que a veces estás escribiendo y si les da la gana ponerse encima del teclado, se ponen encima del teclado. Y si les da la gana pasear por tu espalda y subirse en la estantería cuando tú estás intentando concentrarte en la escritura, pues es que hacen lo que les da la gana, ¿no? Y es así. Pero es verdad, requieren mucha menos atención que Sí. los perros, ¿no? Y quizás son animales misteriosos. Yo creo que al final quien escribe, de alguna forma, novela también, pero relato muchas veces es extraer el misterio de una historia, ¿no? Es extraer la esencia. Hay algo Ujú, misterioso que tú quieres contar en esa historia que tienes en la cabeza. Pues yo creo que los gatos son más literarios por eso, porque siempre esconden algo, siempre hay algún misterio detrás de la mirada de un gato. Para mí me resulta mucho más intrigante que la mirada de un perro, quizá, ¿no? Un perro es ujú. compañero, pero un gato es eso, es misterio y es un de tú a tú. Entonces, quizá es más literario porque es intentar adivinar qué es lo que se oculta, ¿no? Tras la mirada del gato. No sé, quizá sea por eso. Muy bien. Además de los gatos, hay tres ingredientes que no faltan en tu obra, que es la nostalgia, la oscuridad y lo fantástico. ¿De dónde proviene esta mirada tuya como escritora? Pues eso es algo que yo creo, me he dado cuenta con eso, lo que te decía, ¿no? Que los años tienen también su parte positiva y Ujú, la parte más positiva es que te conoces más a ti misma y conoces más lo que haces. Eh, con los años y con lo que me ha ido diciendo gente que me ha leído, me he dado cuenta de que mis historias basculan siempre en este triángulo, entre la nostalgia, porque hay siempre no siempre, pero en muchas de las historias hay una mirada al pasado, es la evocación, son las atmósferas, entonces hay nostalgia en muchas de esas historias, hay algo de fantástico, de insólito, porque para mí la escritura tiene siempre un punto de juego y yo veo o intento buscar lo insólito, ¿no? En lo que me rodea, incluso en mi día a día. Si no existiera nada que soy incapaz de explicar, es que la vida me resultaría aburridísima. Entonces, me gusta contarlo a través de la fantasía y lo fantástico y lo extraño están siempre ahí presentes. Es para mí el resorte que me ayuda a contar una historia, el por qué está ocurriendo esto que me parece fantástico. Aunque a otra persona ujú, le parezca la cosa más normal del mundo, pero para mí lo fantástico puede estar también en la realidad, en lo más cotidiano, ¿no? Que nos rodea. Y luego la oscuridad. Yo disfruto mucho como lectora del terror. Y en el fondo dicen muchas veces que no hay literatura si no hay conflicto, ¿no? No hay historia, mejor dicho, si no hay conflicto. Pues los miedos son un gran conflicto, tanto en la vida como en la escritura. Así que la oscuridad está ahí siempre presente. Y yo creo que muchos de mis miedos, miedo a la soledad, miedo al paso del tiempo, a lo monstruoso, pero lo monstruoso visto, a mí me encantan los monstruos. Entonces, lo monstruoso visto como aquellas personas que a lo mejor critican lo que es diferente, ¿no? Pues todo eso siempre está ahí, en esa dosis de oscuridad, que me gusta tanto como lectora como a la hora de escribir. Y este triángulo, ya te digo, se ha ido formando a través del tiempo y a través de lo que he ido escribiendo, creo que se ha ido filtrando en las historias. Por ejemplo, mi primer libro, que era Valguamar, es esencialmente, yo creo, nostálgico y fantástico, porque era casi como, Valguamar lo hice con Tebu Guerra, un compañero que justo era un compañero de aula de escritores. Fue ujú. un libro al que le tengo especial cariño porque fue el primero que me mostró que podía publicar, ¿no? Y que mis historias podían leerlas otra gente, porque al final muchas veces dices, ¿qué es un escritor? ¿El que escribe o el que es leído por alguien, ¿no? Y, Ujú. y bueno, pues ese libro me enseñó que yo no solo quería escribir, sino que quería intentar hacer algo que sirviera también para entretener, para asustar, para conmover a otras personas.
Y Valguamar fue un pistoletazo de salida. Entonces Valguamar era como una, yo creo que el tono de Valguamar es realismo mágico y era como un homenaje que en aquel momento hacíamos a Gabriel García Márquez y a toda esa escritura del realismo mágico, y surgió Valguamar. Entonces es especialmente nostálgico y con un punto de fantasía. Maullidos yo creo que es fantástico y nostálgico también, ¿no? Pero casi a partes iguales. Y ahí ya tiene un puntito de oscuridad. La oscuridad ha estado siempre. En Valguamar había algo de oscuridad en alguno de los cuentos, porque la muerte está presente en muchas de mis historias y la muerte es oscura, generalmente. Sí. Pero por el desconocimiento que tenemos de la muerte, yo creo. Pero bueno. Y en Maullidos hay también, yo creo que la oscuridad, por ejemplo, está en relatos como el que da título al libro, ¿no? Los Maullidos, que es un relato ya de terror. Voluntariamente quería hacer un relato de terror, ¿no? Con los Maullidos, y hay algunos de los cuentos que son así ya en este libro. Luego en Casa Volada, yo creo que es sobre todo nostalgia. Es un libro en el que dedico algunos de los relatos también hay algunas historias que me había explicado mi abuela y que las reescribo, ¿no? Porque es eso, yo siempre digo que tengo muy mala memoria, y por eso quizá también lo que decíamos de Lola Lemon y la mentira y la verdad, entonces al final acabas reescribiendo los recuerdos, ¿no? Lo que yo recuerdo, además, sobre eso, lo reescribo. Entonces hay algunas historias basadas en algunas cosas que me había explicado mi abuela, hay historias del pasado, y está la nostalgia impregna cada una de las historias de Casa Volada, y hay un punto en algunos de los relatos de fantástico y también un puntito de oscuridad, porque es algo de lo que no me puedo desprender. Y el libro del que ya te comentaré después, que va a salir ahora el año que viene, ahí sí que hay oscuridad y fantasía, porque es quizá el primer libro que he hecho voluntariamente desde una perspectiva más de perturbadora, ¿no? Que es, ahora mismo estoy leyendo mucha literatura también en este sentido, lo he leído siempre y es lo que me ha gustado, y ahora pues este libro, lo que me ha salido, yo creo que la escritura es orgánica y acaba formándose, ¿no? Con los años, con lo que lees, con lo que ves en el cine, con lo que te cuentan, con lo que te gusta, y ahora mismo esa escritura orgánica se ha volcado en un libro que saldrá ahora en el 2021, que es, si tuviera que decirte un porcentaje, pues yo creo que es oscuridad, un 70% y un 25% fantástico, porque son relatos de lo insólito también, y hay muy poquita nostalgia, yo creo, en esos relatos, porque son bastante oscuros. Volviendo a Casa Volada, el título está inspirado en Casa Tomada de Cortázar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fue el primer, yo creo, es que creo que fue el primer cuento que escribí del conjunto que da vida a Casa Volada. Y luego me di cuenta, bueno, pues que el hilo que unía todas las historias, que yo, es eso, ¿no? Antes lo hemos comentado alguna vez contigo, Rubert, alguna vez que hemos hablado de que los libros de relatos, soy siempre de las que recomiendan que un libro de relatos no lo puede unir el hecho de que sea Rubert Sendra quien lo ha escrito, o sea, Gemma Solsona, más allá de que no seas, pues eso, no seas Mercè Rodoreda y te hagan una recopilación de tus cuentos, ¿no? O seas Cortázar y hagan una recopilación de tus cuentos, porque ya como autor tienes una trayectoria detrás y por lo tanto es una antología de autor, no una antología de cuentos. Pero un libro de relatos, yo soy partidaria de que tiene que tener un hilo, ¿no? que une todas esas historias, que al final el hilo es la propia escritura, porque es así, de manera automática, las historias las vas escribiendo y no te das cuenta de que están teniendo, o sea, se escriben en un momento determinado, y lo que te comentaba, si la escritura es orgánica y en ese momento te obsesionan una serie de cosas, estás leyendo una serie de libros, estás viendo una serie de películas, todo lo que escribes, más allá de que tenga tu propio estilo, siempre, y a mí me gusta pensar que es así, pues se va encaminando, ¿no? A un conjunto determinado de ideas, hay unos objetos que sobresalen en un momento dado y van uniéndose poco a poco, ¿no? En una estructura que da pie a un libro de relatos. Y es lo que me ocurrió con Casa Volada. Escribí Casa Volada, creo que fue el primer cuento,
porque Cortázar, yo creo que para los que escribimos relato, es un escritor fetiche, es un dios para muchos de los que escribimos relato. A mí, yo leo a Cortázar y leo algunos de sus cuentos y cada vez que lo leo descubro cosas y muchas veces es que ya me pierdo en su musicalidad, ¿no? Y en cómo me cuenta las cosas, porque es que lo cuenta precioso. A mí me gustan esos escritores que me lo cuentan todo de manera preciosa, ¿no? Y Cortázar lo consigue, más allá de que luego además los cuentos tengan un sentido u otro, ¿no? Y Casa Tomada es un cuento que me apasiona leer y volver a leer, ¿no? Esa casa que poco a poco se va adueñando casi, ¿no? De ese ente que se va adueñando más bien, ¿no? De la casa, esa casa tomada. Y como los personajes, sin darse cuenta, que es lo que nos pasa muchas veces en la vida, no sabemos cuál es el momento en el que la vida se nos escapa de las manos, ¿no? Y esa pareja de hermanos se va viendo expulsada, ¿no? De su propia casa, que es lo más inquietante que te puede ocurrir, más allá de que luego tenga lecturas políticas, Casa Tomada, ¿eh? Pero ese cuento me fascina. Entonces era mi particular homenaje y fue así. Escribí un cuento, los cuentos te vienen a la cabeza de las maneras más insospechadas. A mí me vino un título que era Casa Tomada. Y pensé, ¿qué ocurriría si la casa, más que a un ente que se adueña de la casa se cansa de ti? Y la casa vuela, cosa que tú muchas veces no haces, ¿no? Esto a mí me viene también porque soy una persona muy procrastinadora, que siempre digo, haré esto y no lo acabo de hacer nunca. Entonces es un poco, el cuento nació de esa idea, nació de que se me ocurrió el título a través de Casa Tomada, una casa volada, que acaba cansándose de la procrastinación de la pareja que vive en ella y dice, bueno, o os espabiláis vosotros o me largo. Yo me largo. Exacto, y es un poco esa idea. Y luego ya, gracias a una amiga que se llama Betty, que además la cito en el prólogo también, ella estaba leyendo en ese momento, me recomendó La ciudad y la casa, de Natalia Ginzburg, La ciudad y la casa. Leí, me encantó, fue un libro que es epistolar y son personajes que se van trasladando de ciudad, viven en diferentes casas a lo largo de la novela, pero hay un momento en el que uno de los personajes dice, en la frase con la que empiezo Casa Volada como libro de relatos, que dice que tú una casa, más o menos, la puedes alquilar, la puedes vender, la puedes dejar a alguien, pero siempre la llevas contigo. Y me di cuenta bueno, Betty me dio esa frase y dije, ostras, es que los cuentos que estoy escribiendo después de Casa Volada y mis cuentos en general, lo que decíamos de las atmósferas y los espacios, tienen el lugar en el que ocurre cada uno de los cuentos, tiene un significado esencial en la historia, ¿no? Y no existirían sin las casas de cada uno de los relatos, estos cuentos. Y ahí ese fue el hilo que me brindó la idea de unir los diferentes relatos de Casa Volada y ponerlos bajo el paraguas del título del que había sido el cuento inicial de homenaje a Casa Tomada. Relacionado con lo que comentabas antes, de que al final en lo que escribimos se asoman todo lo que hemos vivido, lo que hemos leído, todo lo que hemos experimentado, me gusta mucho uno de los prólogos de uno de tus libros, que explicas que cuando estás enfrascada en el proceso de escritura de un relato, parece que todo el mundo, cuentas que parece que todo el mundo se conjure, ¿no? Para darte detalles como el de Betty en este caso, ¿no? Que completen el cuento, ¿no? No sé si crees que yo creo que eso ocurre al final porque estás tan obsesionado en lo que estás escribiendo que todo te recuerda o te da ideas para sumar en tu proyecto. No sé si crees que la obsesión es necesaria para escribir. Yo pienso que sí, porque además, pero que es verdad que la acabas llevando a tu terreno, ¿no? Porque a lo mejor Claro. otra persona que si ahora mismo yo estoy escribiendo sobre brujas y hadas, pues me da una sensación de que todo el mundo a mi alrededor me están diciendo algo, ¿no? Sobre así. Estoy viendo una película que no tiene nada que ver, pero digo, ostras, es que esta frase que acaba de decir es aplicable, ¿no? A esas historias que tengo en la cabeza, ostras, es que esto es muy de bruja, esto que está diciendo. Y a lo mejor resulta que es un personaje, es una película navideña de Papá Noel, pero tú en ese momento lo ves relacionado con aquello que te interesa, que te motiva o que te obsesiona, ¿no? Yo creo que sí que es necesario un punto de obsesión. A mí ahora mismo
lo que me obsesiona es precisamente todas las obsesiones que tengo por escribir. Entonces, yo creo que tengo que centrarme en una de mis obsesiones, porque ahora mismo el mundo me da muchos estímulos, porque tengo como 3 o 4 proyectos en la cabeza que de alguna manera son distintos, entonces mi esfuerzo es en que el mundo, el lenguaje universal que me rodea de las cosas, de los amigos y de las películas y de los libros que leo, al final acaben confluyendo solo en una de estas obsesiones que tengo en la cabeza ahora por escribir, ¿no? Y que al final tendré que esforzarme y bueno, y luego lo que acabo teniendo es una libretita donde si luego hay estímulos que se van por otro lado a otra de las obsesiones que tengo en la cabeza y que algún día escribiré, pues nada, las dejo apuntadas y ya vendrá el momento, ¿no?, de recuperarlas. Pero yo creo que es así, que sí que es verdad, a mí me da esa sensación que estoy leyendo, ya te digo, estoy leyendo de brujas o quiero escribir algo, pues una amiga me recomienda un libro, lo veo, eso, escucho a alguien en la calle o veo a alguien en la calle que podría ser un personaje de uno de mis cuentos porque le encuentro un perfil completamente brujil. Eh, y es así, ¿no? Y el mundo conjura para ayudarme, ¿no?, a crear esa historia o esas Ujú. historias que tengo en la cabeza. Pero bueno, entiendo que es por eso, porque yo también de alguna forma u otra acabo llevándolo, ¿no?, a mi terreno. Y me comentabas, en la libretita esta que apuntas las ideas, me comentabas además que tienes la manía de escritora, ¿no? De tener una libreta para cada proyecto, de alguna forma que el continente se corresponda al contenido, ¿no? Es decir, que la forma de la libreta o los dibujos de la carátula se adapten a al proyecto que tú quieres escribir en esa libreta, ¿no? Sí, o sea, sí que es verdad que yo lo intento. Intento tener para cada proyecto una libreta, o me encantaría. Pero como ahora no, porque o sea, hemos venido de un confinamiento, o sea, estoy mucho más en casa de lo que estaba antes, pero antes mi vida es bastante nómada, porque además estoy siempre entre Barcelona y Girona, entonces no puedo llevar 3 o 4 libretas, ¿no?, en la cartera y como soy bastante dispersa, sí que es verdad que es lo que te decía, intento concentrarme en un proyecto, pero si de repente ahora mismo tengo 3 o 4 cosas en la cabeza que me gustaría escribir de proyectos distintos, que proyectos distintos no significan un relato, sino que ahora mismo significan, al menos tengo 3 cosas en la cabeza que son de 3 proyectos diferentes de libro, ¿no?, de relato en este caso. Y claro, no puedo llevar 3 libretas, ¿no?, conmigo y cada vez que ocurre algo, buscar una, porque además es así, soy muy desordenada. Eh, Físicamente soy muy desordenada. Yo espero que mentalmente sea un poco más ordenada, pero tampoco lo tengo claro. Al final acabo rodeándome, tengo libretitas que sí que, lo que sí que son, tengo mis fetiches de escritora, ¿no? Y me encanta tener libretas bonitas, que de alguna manera, y sí que intento escogerlas, intento decir, mira, pues es que ahora me apetece mucho escribir sobre cuentos de hadas, pues tengo una libreta que la tengo aquí maravillosamente verde abséntica, como un libro que hemos sacado hace nada de cuentos de hadas, y es una libreta maravillosa que está ilustrada por Brian Fraud, que hizo Ujú. un libro sobre hadas precisamente, y es una libreta, es verde, abséntica, con detalles dorados, y bueno, esto es, o sea, verla y tocarla es casi que te dan ganas de ponerte a escribir un libro de fantasía oscura o no, pero es que solo verla ya te inspira, ¿no? Y la tengo aquí guardada para estrenarla en el momento adecuado. Tengo otra que me compré en la exposición esta de L'Expocasha, de Drácula, que es roja Sí. y blanca, y la tengo guardada también para cuentos más oscuros. Lo que me pasará al final, Rubén, será que cogeré la que crea que debo coger en un momento dado y a lo mejor en la de hadas meteré historias oscuras y en la de Drácula o las villanas Disney, que tengo una aquí también muy divertida que la veo aquí cerca, acabaré metiendo también historias de fantasía y más, pues eso, ¿no? Más de una serie de historias que tengo en la cabeza para hacer sobre el mundo de las hadas y tal. Y me acabará pasando eso. No, no. Pero sí que es verdad que me encantaría tener una libreta para cada proyecto, pero la vida en sí no me permite ir como Es difícil, claro, claro. ¿Y exacto. escribes a mano, Gemma, normalmente o combinas mano y ordenador o cómo lo haces?
Combino mano y ordenador, porque yo en una charla de una escritora me acuerdo que dijo que una de las primeras cosas que teníamos que hacer los que escribíamos era llevar siempre una libreta con nosotros, porque las novelas estaban llenas de grandes párrafos, de grandes textos que nunca se verían publicados porque se habían quedado en la cabeza del escritor, porque en el momento en el que se te ocurrían, no tenías nada cerca para transcribirlas y luego cuando llegabas a casa las palabras que utilizabas ya no eran las mismas. Entonces eso se Claro. quedó grabado. Entonces intento siempre llevar una libretita conmigo y he hecho de todo, ¿eh? No siempre he escrito en libretas, sino que a veces tengo el ordenador también plagado de notas que a lo mejor se quedarán en el ordenador o en el móvil, plagado de posts de estos que te cuelgas en el móvil y que quién sabe si algún día recupero, porque claro, luego todo eso hay que pasarlo, ¿no? Al ordenador. A veces me he llegado a hacer hasta mensajes de audio a mí misma, o le hago un mensaje de audio de cosas rarísimas a mi pareja. A Jordi Pobre a veces ve un WhatsApp y dice, Gina, ¿por qué me estás enviando esto? Y digo, tú no facis caso, no hagas caso. Que que me ha venido a la cabeza y necesito enviar esta foto a alguien o necesito... Y el pobre claro, es la persona que utilizo para estas cosas raras, ¿no? Porque si se lo envío a un amigo me dice que narices me estás enviando ahora mismo la imagen de esta señora bruja que parece un monstruo que tal. Y dices, claro, eso se lo envío a Jordi. Pero sí que es verdad que bueno, al menos lo intento. Recoger en texto, todo ahí en escritura, ¿no? A mano. Las ideas que me vienen a la cabeza, lo que pasa es que a la hora de ponerme a escribir necesito estar delante del ordenador. Y Ujú. en los momentos en los que me pasa una especie de algo eléctrico, como de medium de escritura automática, que coges el bolígrafo y coges la libreta y no sabes por qué, acabas de leer una frase en un libro que te inspira y pumba, y empiezo a escribir de manera automática con una letra horrible, porque mi letra es horrible, pero que yo la entiendo, claro. Y empiezo y quiero 2 páginas y luego llego a casa y veo que esas 2 páginas me cuadran perfectamente con la historia que estaba escribiendo en el ordenador. Pues bueno, eso es una maravilla, eso es un éxtasis. Sí, sí, un momento mágico, sí, sí, es Exacto, verdad. exacto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, como sabes, los autores que publicamos en el podcast vivimos con el sueño de vivir del cuento. Y entonces te quiero preguntar, ¿cómo vive del cuento Gemma Solsona? Pues yo creo que el cuento forma parte de mí ya. No, es que no me imagino mi vida sin cuento. No me imagino mi vida sin poder contar. Porque mm, desde siempre he sido, yo creo que si escribo es porque antes he sido una devoradora de libros y el cuento ha formado parte de mí ya, pues eso, desde que era niña y devoraba los libros y devoraba primero naturalmente cuentos y luego ya pues novelas más juveniles y libros a los que les tengo un cariño especial o autores, pues eso, ¿no? Como yo siempre digo el mismo y es que es un libro como fetiche para muchas de las que escribimos, en Mujercitas de Luis Mellalcott, pero es así, y todos los libros de los Hollister y los Cinco y Charles Dickens, que me lo leí entero, y luego me vino Ujú. a Agatha Christie con 9, 10 años, iba leyendo, iba leyendo, iba leyendo, y luego ya pues nada, ¿no? Pues autores que ya a medida que te haces más mayor, me vino eso, pues la pasión por el realismo mágico y por leer a Márquez y a Allende, y luego descubrí a Capote, que es uno de mis escritores preferidos, o a Millás, y hace ya unos pocos años, pues, creo que ya 3 o 4 ya, leí por primera vez a Shirley Jackson y dije, Dios mío, esta gran bruja tiene que convertirse en una de mis musas. Y si hiciera una cena algún día literaria con musas y con fantasmas, elegiría cenar naturalmente con Shirley Jackson, Angela Carter y mi María Matute. Así que bueno, vas viendo poco a poco, ¿no? Lo que te gusta, pero la literatura como lectora, el cuento, en ese caso, forma parte de mí desde siempre, desde la lectura. Y luego ya a nivel de escritura, leyendo todo eso, es imposible caer en ese limbo extraño que me produce imaginar historias. O sea, las personas que me conocen saben que a lo mejor un día están hablando conmigo o estamos viendo una película o lo que sea y de repente tengo que sacar el boli
porque me ha venido a la cabeza una Claro. idea, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a todos los que escribimos. Y yo vivo del cuento como el que respira, creo, ¿no? Porque forma parte de mí, forma parte de lo que me gusta, de lo que me apasiona. No, no puedo vivir del cuento, lamentablemente, pero vivo con el cuento siempre, enganchado a mí, ¿no? Vivo con las letras y todo lo que me gusta está relacionado, muchas de las cosas que me gustan están relacionadas con eso, ¿no? Con contar historias y con disfrutar de las historias. Ujú. Esa es mi manera de vivir del cuento, vivir con el cuento, yo Con creo. el cuento. Me parece muy bien el matiz, sí. Tú, Gemma, has participado e incluso coordinado varias antologías de relatos. ¿Crees que son la mejor salida para los cuentos hoy en día, este formato? Yo pienso que hoy en día el cuento se está valorando un poquito más de lo que se hacía antes. Creo que nace a raíz, bueno, debe haber muchos otros elementos que ayudan, pero sí que es verdad que creo que Mariana Enríquez, con sus cosas que perdimos en el fuego, que creo que fue en el 2016 más o menos, hizo muchísimo porque la gente, o los lectores en este caso, valoraran el cuento como una narrativa, un género que puede llegar al gran público, que no solo es un género para los que escribimos, que yo creo que es lo que ocurría con el relato, Ujú. ¿no? Que lo leíamos solo muchas veces los que escribimos, pero no lo leían los que no tienen intención de escribir, pero les encanta leer, ¿no? Que yo tengo muchos amigos y muchas amigas que son grandes lectores y siempre me dicen, es que, Gemma, ¿por qué no escribes novela? Porque el cuento les da pereza. Yo creo que Mariana Enríquez, en ese sentido, en los últimos años, hizo un gran qué porque ese tipo de literatura llegara a mucha gente que no estaba acostumbrada, aquí al menos en España, a leer cuento. Porque yo creo que la tradición latinoamericana es bastante distinta, desde Borges y Cortázar a todo lo que ha venido después y las nuevas voces, ¿no?, latinoamericanas. Entonces, en ese sentido, últimamente hay muy buenas voces en el relato corto, tanto aquí en España como bueno, en todo el mundo, yo creo, y se está valorando de nuevo y está llegando a un público mucho más general. Y las antologías de relatos son otra forma también, ¿no?, de hacer llegar este género al lector y hacerlo a través de un tema que le interesa, para que conozca diversas voces y luego ya les dé la oportunidad a esas voces que le han gustado en ese cuento, aunque a veces es difícil juzgar por un solo cuento que aparece en una antología cuál es la trayectoria del autor o si te puede gustar más o menos, pero bueno, es lo que en un principio las antologías de diversos autores facilitan, que puedas conocer varias voces y que en ese momento a mí las antologías que me gustan son aquellas que están orientadas a un tema en concreto, ¿no? ¿Que te gustan las brujas? Pues una antología de brujas. Que tienes o sea, que es un homenaje a un escritor, un homenaje a Bradbury. Este año se han hecho varias antologías, ¿no?, en homenaje a Bradbury. ¿Que te Sí. gustan los cuentos de hadas? Pues una antología sobre los cuentos de hadas en los que voces distintas aportan su grano de arena, ¿no? Aportan su particular versión de ese cuento o aportan su particular forma de ver la trayectoria de un autor o su particular homenaje, ¿no? Y yo creo que las antologías de diversos autores, vuelvo a repetir, te dan esa oportunidad, conocer a voces distintas y además disfrutar de un tema que te interesa. Ujú. Muy bien. Para ir terminando, hablemos un poco, Gemma, de proyectos de futuro. Nos has avanzado alguna cosa durante la entrevista. En 2021 publicarás tu cuarto libro de relatos, que es Blancogramas. Uh -huh. ¿Nos puedes avanzar un poco qué encontraremos en él? Sí, Blancogramas es el más oscuro hasta el momento de los libros que he publicado. Es un libro con 7 relatos, está publicado con Inlimbo, que es una editorial que además es muy gracioso porque Inlimbo nació durante la pandemia, en marzo del 2020, ¿no? Y es una editorial Ujú. que los que no la conocéis os invito a conocerla porque realmente tiene un perfil bueno, yo creo que toda la comunicación que hacen está muy en línea con lo que publican y con el carácter, ¿no?, que le quieren dar a los libros que tienen en la colección. Es una editorial de narrativa inquietante y en esa línea
es en la que naturalmente aparece Blancogramas. Blancogramas se llama así porque ya decimos que son 7 historias de oscuridad nívea, ¿no? El color blanco está en muchas de estas historias, pero desde esa perspectiva de que el blanco siempre se relaciona con la pureza y muchas veces a mí me resulta mucho más inquietante algo completamente blanco que negro, ¿no? Porque es como, eso lo decía Mónica Ojeda en Mandíbula, que el blanco es un color que está siempre a punto de ensuciarse. Entonces, sí, es como, eso me resulta inquietante, ¿no? Porque yo creo que es como cuando nos imaginamos, cuando en el cine no ha aparecido todavía el monstruo, siempre es mucho peor lo que tú tienes en la imaginación que lo que va a aparecer en pantalla. Pues entonces, Claro. aquello que tiene que ensuciarse siempre es mucho más terrible lo que tú te puedes llegar a imaginar que lo que realmente luego puede ser, ¿no? Finalmente. Y por eso de ahí a mí me resulta escalofriante el color blanco. Y fue algo también como automático. Sin darme cuenta, en algunos de los relatos que tenía escritos, en 2 o 3 relatos, me di cuenta de que el blanco aparecía en los títulos. Y pensé, hostia, qué curioso. Y me di cuenta de que estaba escribiendo relatos en ese sentido mucho más oscuros. Hablé con la editora de Inlimbo, que es Ana Martínez, que ella también es escritora, y nos habíamos conocido porque ella había leído Casa Volada. Yo leí un libro suyo que se publicó en Neolas, que es Reliquias, y nos gustamos, ¿no? La forma de escribir. Ella me comentó que iba a crear una editorial, entonces me invitó a coordinar una antología que se titula Ars Moriendi, que son cuentos de la no vida y son de diversos autores, y son diversos autores que de alguna manera u otra está publicado, lo publicamos justo ahora, en octubre, fue para una fecha bastante señalada, el Día de los Difuntos, y son 10 autores, está, bueno, David Roas, Ángeles Mora, Solán Rodríguez Pape, Ana Yurba, María Zaragoza, la propia Ana, Alberto Chimal, Pablo Brescia, Ana Morán Infiesta y yo misma. Creo que no me he dejado nadie, sino... Y bueno, y entonces era como una antología en la que cada uno de nosotros daba su particular versión de la muerte, ¿no? Que es un tema indiscutible para los escritores. Entonces nos conocimos a través de esto y yo la invité también a participar en una antología que coordinaba, que es Donde las hadas no se aventuran, que es esta maravilla verde abséntica en la que también 16 autoras, no voy a decir los nombres porque es que si no, no acabaríamos nunca, pero 16 autoras hemos dado vida a una vuelta de tuerca de los cuentos de hadas, publicado con Apache, que es una editorial con la que también trabajo muchísimo y que creo que están haciendo también un trabajo enorme por el tema del fantástico y de lo insólito y la ciencia ficción. Y con ellos hemos publicado el Donde las hadas no se aventuran. Y yo invité a Ana a participar aquí, ella me invitó a coordinar Ars Moriendi. Vimos que tenemos muchas filias en común. Ella me comentó que que tenía esto de Limbo, que estaba buscando también otras obras. Me dijo, he leído Casa Volada, ¿tienes algo? Y yo le dije, hostia, pues me está pasando esto, que estoy creando lo de que decíamos, ¿no? La escritura es orgánica, que con todo lo que estoy leyendo estoy volcando una serie de cuentos relacionados con lo perturbador y con el color blanco, que serían como pequeños fotogramas, ¿no? Instantes que de alguna manera quiero que provoquen un pequeño escalofrío. Le gustó la idea y nada, y lo leyeron, lo aceptaron y así entré a formar parte del catálogo de Inlimbo con este libro que, si todo va bien, va a salir pues nada, en febrero. Sale ya Blancogramas. Y ya te digo, es lo más oscuro. Hay desde... sí que es verdad que mis temas están ahí, porque sale la infancia, hay casas también, y áticos y desvanes, ¿no? Que todo eso también se ha acabado dándole forma también una serie de obsesiones que me han venido en los últimos meses, después de leer, por ejemplo, Ancho Mar de los Sargazos de Jean Rhys, entré en contacto con todo el tema de las locas del desván, que es un tema también que podría dar para otro vivir del cuento, si quieres que hablemos de ello, porque son, pues, de alguna manera son esos personajes que se contraponen al ángel del hogar, que era como la figura
de la mujer que se esperaba que... de la literatura más victoriana, ¿no? De esa figura de mujer perfecta que cuidaba del hogar, que hacía justo lo que se esperaba de ella, pues las locas del desván yo creo que toman el papel de las antiguas brujas, ¿no? Y son esas mujeres que como hacían justo lo que no se esperaba de ellas y en el fondo querían ser libres, pues acababan siendo consideradas como locas. Y Ancho Mar de los Sargazos es una loca del desván por excelencia, que es la primera mujer de Rochester, de Jane Eyre. Quien haya leído Jane Eyre de las hermanas Brontë recordará que la primera mujer casi se ve como un fantasma, ¿no? En la novela, y se ve como un fantasma, yo lo digo en el prólogo de Blancograma, se ve como un fantasma porque no se le da voz. Y a quien no se le da voz al final se acaba convirtiendo, ¿no? en un fantasma. Y lo que hace Jane Rhys en la novela de Ancho Mar de los Sargazos es explicar la historia de esa primera mujer de Rochester. Y entiendes muchas cosas de por qué acaba así. Y te aseguro, Rubert, que te acaba cayendo mal Rochester incluso. Y un poquito Jane Eyre, creo, pero bueno, no tanto. Pero Rochester sí. Entonces me obsesioné también con todo esto, ¿no? De las locas del desván y todo el tema de la literatura más perturbadora que estaba leyendo últimamente y de ahí acabaron saliendo las 7 historias de Blancogramas. Pues estaremos atentos entonces el mes de febrero, ¿no? ¿Has comentado? Sí, en el mes de febrero. Luego más adelante no sé si saldrá otra cosa que tengo ahí también, pero no puedo hablar todavía de ella porque todavía no está cerrado, pero es un tema de brujas y hadas también y que ya está acabado y que sería un libro de cuentos ilustrados también que he trabajado con Judith García, pero lo dejo ahí. No sé si saldrá a lo largo del 2021. De momento, vale. Pero es Blancogramas y va a ser, pues eso, la parte más oscura de lo que he estado escribiendo hasta ahora, yo creo. Muy bien. ¿Dónde pueden encontrarte los oyentes para saber más de ti? Pues a mí es fácil encontrarme porque no utilizo ni seudónimos ni nada. En redes sociales, Gemma Solson Asensio, tanto en Twitter hoy lo utilizo menos, pero sí que en Instagram o en Facebook. Tengo un blog, lo que pasa es que lo tengo súper desactualizado, esas procrastinaciones que te decía antes, voy a actualizarlo, no lo actualizo nunca, que lo creé en el momento en el que publicamos Maullidos y se titula precisamente Mis Maullidos, el blog, pero bueno, sí que te diría que lo que muevo ahora mismo es a través de mi Instagram y a través de Facebook, ¿no? Que es un poco donde es la ventana que me sirve de momento para ir publicando lo que leo y lo que me obsesiona, lo que me da miedo, lo que me interesa, lo que me perturba y lo que me gusta. Y lo voy publicando ahí en las redes sociales. Y lo que escribo, naturalmente. Claro. Muy bien. Pues ha sido un auténtico placer, Gemma. Muchas gracias por dedicarnos este rato tan interesante. Como sé que las casas, como nos has dicho, pues te apasionan, pues te tengo que decir, por supuesto, que Vivir del Cuento es tu casa, así que cuando quieras pasarte por aquí otra vez para inspirarte, para contarnos una historia, para lo que quieras, pues aquí estamos, ¿vale? Yo estaré encantada. Ya sabes que además escribir me gusta casi tanto como hablar, ya lo ves. Estaré encantada de compartir con vosotros y además de hablar de lo que nos gusta, tanto a ti como a mí, que son las letras, ¿no? Así que cuando queráis. Y tanto. Repito, cuando me digáis. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gemma. Pues muchas gracias, Rubert, y nada, y a seguir viviendo del cuento, ¿no? Que Eso mismo. Y con el cuento, como decías tú. Con el cuento, exacto, con el cuento a cuestas, que eso nunca... Exacto. Un abrazo. Gracias, un beso. Y hasta aquí este programa tan especial que hemos compartido con Gemma Solsona. Yo me pongo a trabajar desde ahora en el próximo audiorelato que tendremos como siempre el día 8, en este caso el día 8 de febrero. Y si no queréis perder detalle de todos los proyectos que están por venir en el podcast, ya sabéis que os podéis suscribir a la newsletter de Vivir del Cuento, entrando en vivirdelcuento.es/suscríbete. Así que nos mantenemos en contacto y gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.